Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Qué bueno que pudieron conectarse en esta tarde. Eh, Hoy vamos a estar viendo, como dijo Desiree, Hechos 15. Y este capítulo es un capítulo que nos marca una diferencia, es un capítulo muy decisivo en Hechos, porque a partir de este capítulo, el capítulo se llama el concilio, o sea, van al concilio nuevamente, pero Hechos 15 viene a marcar una historia en el cristianismo porque el concilio en Jerusalén tiene que tomar decisiones muy importantes para que los gentiles que se están convirtiendo tanto, como ustedes recuerdan en los capítulos anteriores, como en la evangelización estaba llevando más gentiles que judíos a los pies de Jesús. Entonces vamos a estar viendo cómo los líderes de la iglesia tienen que determinar qué van a hacer con los gentiles. Y, y es un capítulo muy retador porque nos está llevando a nosotros ver, a nosotros entender muchas cosas que quizás veíamos con mucha regularidad y nunca nos llamó la atención por qué estaba esto allí. Entonces, este capítulo define una doctrina de salvación por gracia, no por la ley y hace mención, hay capítulos en la palabra que traen mención de lo que nosotros vamos a estar mirando, que están muy relacionados. Es una manera de nosotros entender, o sea, cómo, por ejemplo, en Hechos 10 y 11 nosotros vimos cómo la conversión de los gentiles se iba incrementando y cómo Dios los aceptaba sin importar que fueran gentiles y no fueran judíos. Después, en los dos capítulos anteriores que hemos visto, 13 y 14 de igual forma, o sea, el Señor a través de los viajes de los apóstoles estaba siempre trayendo más personas a sus pies. Y en Gálatas 2 del 1 al 10 también hay una defensa tremenda del Evangelio a través de Pablo. Entonces, nosotros vamos a comenzar a leer Hechos 15 y vamos a leer primero, vamos a ir fragmentándolo para ir estudiándolo un poquito más de detalle. Vamos a leer del 1 al 5. Yo utilizaré la versión Nueva Traducción Viviente. Usted puede usar la que usted prefiera, pero vamos, al final siempre la palabra es la misma, es el mismo eh, propósito de Dios. Amén. Entonces vamos a leer. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Aquí comienza un conflicto, una disputa, porque algunos creyentes judíos entendían que estas personas en la iglesia de Antioquía, ellos tenían que, que seguir bajo la ley de Moisés, mesiánica, ¿verdad? Moisiánica. Y si no, tenían que cumplir la ley de los judíos. Habla mucho y lo podemos ver, o sea, cómo comenzaron ellos a predicar y a decir, si usted se convierte, usted tiene que seguir la ley. A lo que Bernabé y Pablo no estaban de acuerdo. Pero por esta razón ellos deciden, o sea, básicamente los gentiles tenían que ser circuncidados para poder ser salvos. O sea, ellos estaban condicionando lo que Dios quería hacer, pero ellos como hombres estaban poniendo sus reglas primero.
Y no, esto no era suficiente para un creyente. O sea, si tú creías en el Señor Jesucristo, ya tú eras salva. Pero los que estaban predicando en ese momento, que no, que eran falsos fariseos, o sea, eran verdaderamente fariseos que no habían sido asignados ni mucho menos autorizados a llevar a la prédica y de esta manera. Pero ellos estaban tratando de confundir a los gentiles que se estaban pues convirtiendo. Esto declara bien, bien visto que es un ataque frontal que viene al evangelio. O sea, como ellos estaban viendo que tantos gentiles se estaban convirtiendo, estaban viniendo a los pies de Jesús, ellos querían tener o sea, esto hay que terminarlo o eliminarlo. O sea, no puede ser tan fácil que tantas personas vengan y acepten a Jesús. Y fue un ataque frontal al evangelio de la gracia de Dios. El evangelio verdadero es este que nos enseña que Cristo llevó a cabo en la cruz toda la obra necesaria para que nosotros seamos salvos. Todo lo que tenía que hacer el creyente era recibir por fe lo que le estaban entregando. O sea, cuando ellos estaban evangelizando, cuando ellos venían a traer la palabra, ellos simplemente tenían que aceptar, creer en lo que ellos estaban diciendo, porque era ese momento para tú introducirte a la vida como la vivió Jesús. O sea, no era como los fariseos y los judíos querían hacerle sentir a los gentiles que ellos tenían que cumplir con la ley, ellos tenían que circuncidarse porque ellos eran los que estaban asignando, ellos estaban obligándolo, ellos estaban tratando de que tú tienes que hacer como nosotros hicimos. Entonces, eh, es muy claro que el Señor estaba mostrando, o sea, que era por la gracia, que todo dependía de Dios y no del hombre. O sea, ellos venían insistiendo con los gentiles de que si no se circuncidaban no iban a ser salvos. ¿Y quiénes son ellos? O sea, si no eran ellos que los salvaban, no es el hombre que nos salva. Y muchas veces nosotros estamos en congregaciones que te dicen, tú tienes que hacer esto. Si no, tú no puedes participar o si no, tú no puedes tener tal privilegio. Si la palabra no lo dice, o sea, ¿por qué tú me estás obligando a mí a hacer esto? Entonces, por eso esta controversia, por esto este conflicto tan grande que tenían. Y por eso Pablo y Bernabé se van. Y como ellos se opusieron rotundamente con ellos, no, espérate, esto no es así. O sea, nosotros vamos a volver a Jerusalén y vamos para el concilio, para juntarnos con los demás apóstoles y con los ancianos y discutir lo que ustedes están diciendo, porque nosotros no lo vemos de esa forma. Entonces, por eso Pablo y Bernabé se oponen rotundamente y se van a hablar con el concilio porque no estaban de acuerdo con esta ley judaica que ellos estaban tratando de imponerles a los gentiles. Será como quitarle la libertad que tenía Cristo en ellos y poner su autoridad humana. Amén. Entonces, vamos a leer ahora del 6 al 11. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les y limpió de corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Amén. Qué bonito es Dios. Los apóstoles y ancianos se reunieron allí a debatir este tema y como vino Pablo y Bernabé a hablar con ellos y a explicarle. Y me encanta ver la manera en la que Pedro es el que se para primero. O sea, conociendo ya por qué ellos vienen, Pedro viene y les habla. Y él se pone de pie y les comienza a hablar a ellos. Entonces,
Al principio tú puedes ver como cuando comienza el verso 6 que solamente eran los ancianos y los apóstoles, pero no, después en el 12 más adelante dice sí que estaba toda la iglesia reunida allí, o sea, era el concilio completo que tenía que estar allí para entonces ellos llegar a un acuerdo, para ellos llegar a una solución con este problema. Después de muchas discusiones, porque los fariseos estaban ahí e insistían en que los gentiles tenían que circuncidarse, que los gentiles tenían que cumplir con la ley de Moisés y que eh, ellos no eran menos, o sea, que si ellos habían hecho, ellos tienen que llevarse lo que ellos habían tenido que hacer para poder estar sirviendo a Dios. Entonces, Pedro se levanta y habla, que es lo que dice la palabra, y a lo mejor, o sea, ellos pensaron que Pedro iba a estar de acuerdo con lo que ellos estaban diciendo porque Pedro era llamado el apóstol de la circuncisión, pero eso no fue así. O sea, Pedro comienza a decirles a ellos que eh, él recuerda muy bien lo que pasó. Yo no sé si ustedes recuerdan en el capítulo 10 cuando el Espíritu Santo vino, cuando ellos estaban en la casa de Cornelio. Ahí fue ahí fue donde el Señor, o sea, abrió, entendió, vio sus corazones llenos de fe, llenos de hambre, de venir a recibir a Dios. Y, y entonces, lo primero es que Dios ordena para que ellos vayan y prediquen. O sea, ellos no iban a ningún lado si no eran enviados por Dios. Entonces Dios le envía a que vayan a llevar la palabra a los gentiles en la casa del Cornelio. Y cuando estos gentiles comenzaron a abrir su corazón, Dios les llenó del Espíritu Santo. Dios no le pidió, vengan y circuncídense, o vengan, tienen que hacer esto o aquello. Dios les dio el Espíritu Santo. Y en ese momento Dios no les reclamó nada. O sea, Dios está entregándole porque ve nuestro corazón. Y que los gentiles fueran marcados, estaban haciendo una diferencia. Ellos estaban siendo llamados a servirle a Dios. Y muchas veces, cuando usted lee estos versos, usted dice, el Señor nos llamó a nosotros. Él no está haciendo ninguna distinción. Él no hace distinción de personas. Cuando nos llama a nosotros, ahí está Él. Cuando Él tiene un propósito con nosotros, Él está para cumplirlo. Él está para entregarlo. Él no te va a exigir. Él simplemente ve tu corazón y ve la manera en la que tú tienes tu corazón disponible, en la manera en la que tú tienes tu corazón lleno, abierto, a que Él haga como Él quiera, a que yo no venga a imponerle, a que yo no ponga los obstáculos que muchas veces nosotros ponemos para no permitir que Él haga como Él quiere en nosotros. Más sin embargo, cuando tú abres tu corazón, que es lo que Él quiere, Él viene y deposita el Espíritu Santo, te llena y por eso nosotros lo cargamos, por eso nosotros lo tenemos, porque al morir allí, Él envió a Jesús a morir por nosotros para que seamos salvos y por gracia hemos sido salvos. Nosotros no tenemos que cumplir, o sea, ninguna ley, ni tenemos que decir, "Ah, bueno, tú tienes que cumplir los mandamientos. Pero ¿cómo está tu corazón? Muchas veces hay personas que cumplen los mandamientos, pero ¿cómo está su corazón? Están cumpliendo y haciendo las cosas para el hombre. No están agradando a Dios para nada. Entonces nosotros, cuando leemos estos versos, podemos darnos cuenta de cómo es que el Señor nos está llamando con una distinción única, con una distinción especial. Él nos limpió, o sea, lo limpió a ellos, pero nos limpió a nosotros inmediatamente, sin ningún tipo de requisitos. Simplemente venir con un corazón agradable, con un corazón humillado, arrepentido delante de Él. Él no quiere que nosotros tengamos ningún yugo, Él no quiere que nosotros carguemos, simplemente que nosotros hagamos su voluntad, que nosotros nos deslicemos y que nosotros podamos servirle de una manera clara, de una manera bonita, limpia, como Él lo hace con nosotros. Entonces, la manera en la que Él le está explicando, le está tratando de mostrar lo que hizo, o sea, Pedro para a explicar lo que él vio que hizo Dios. Porque él simplemente llevó la palabra, pero Dios hizo que el Espíritu Santo los llenara, como llenó a los judíos el día del Pentecostés. Entonces, a veces hay personas que dicen, oh, tú tienes que ser bautizada o tú tienes que ser, o sea, a veces hay iglesias que ponen muchos requisitos cuando el Señor no nos pone ninguno. O sea,
Inmediatamente nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Nosotros somos llenas del Espíritu Santo y nosotras entonces tenemos que mostrarlo. Y es como cuando Él comienza a cambiarte. Tampoco comienza de ahora, o sea, "Fua, me convertí, vine a los pies de Cristo y ya yo tengo que ser diferente". No, el Señor viene y comienza a hablarnos y comienza a entregarnos y comienza a moldearnos a su forma, a su manera, en su propósito, como Él quiere que nosotros seamos, como Él quiere que nosotros nos veamos, como Él quiere que otros lo vean a Él a través de nosotros. Entonces, con los gentiles hizo lo mismo, pero para ellos era tan difícil, o sea, entender que entonces Él le trae ese ejemplo. Mire lo que Él hizo en la casa de Cornelio. Y cuando los gentiles comenzaron a abrir su corazón, Él les dio el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, Dios no te reclama, Dios no reclama, no nos reclama. Él siempre está allí esperando que nosotros nos arrepintamos y no nos pide, tú tienes que hacer esto, tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar aquello. Tú mismo, o sea, vas sintiéndote, vas sabiendo, es a lo que va, que tú vas conociendo, que tú vas descubriendo en ti, cosas que tú sabes que a tu papá no le agradan. Y tú comienzas a dejarlo. Entonces, en este caso, cuando ellos estaban, por eso Pedro trae esto a colación y le da el ejemplo y, y le dice, o sea, o sea, Dios se encarga de purificar nuestro corazón. Dios se encarga por la fe que nosotros tengamos. O sea, por esa misma fe, Él nos ha aceptado a nosotros. Porque tenemos que tener esa fe. No es por obra, tampoco. No es por obra, mis hermanas. Tú no puedes imponerle a la gente, porque hay mucha gente que puede hacerlo, como le dije, puede hacerlo, pero no tiene fe. Entonces, no es las obras lo que cuenta. Lo que cuenta es esa fe que está por encima, o sea, de todo lo que un hombre, de todo lo que un humano pueda querer mandarnos a que nosotros hagamos. Y nosotros tenemos que saber lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, pero con nuestra fe movernos, con nuestra fe obrar, porque lo que Él siempre va a ver es nuestra fe. Y las últimas palabras que Pedro dice, que concluye ahí diciendo es que nosotros creemos que todos somos salvos por la misma manera, por la gracia del Señor. Qué lindo, la gracia del Señor Jesucristo, no merecida, que proviene del Señor Jesús. O sea, es que la gracia del Señor Jesús no es, o sea, no es la ley. Él me salvó y Él fue allí a la cruz para salvarme. O sea, de igual manera que los que va a salvar, que salvó a los gentiles. Él así me salvó a mí. Entonces, la doctrina de la salvación por gracia no es por gracia, no por la ley. No es por él. Es una enseñanza que nos da bien centrada. O sea, el cristianismo es por gracia. Es esa gracia que nosotros recibimos a través o sea, somos salvos a través de esa gracia que Él nos ha dado. No es por la ley, no es por la ley. O sea, y cuando tú dices, bueno, pero vamos a hablar un poquito, le puedo decir, o sea, esa ley, ¿qué te están hablando? Te estás refiriendo a que en la ley de Moisés tú tenías que cumplirla, que tú tenías que cumplir con los mandamientos, que tú tenías que cumplir con las normas del Antiguo Testamento, que tú tenías que circuncidarte, pero no es por esa ley. O sea, el cumplir la ley implica que tú ibas a seguir reglas religiosas, no a Dios. O sea, eran reglas religiosas y morales. Y cuando hablamos de la gracia, es ese favor que es inmerecido, pero que Él nos lo da, que Él nos lo ha entregado, que significa que Dios ofrece salvación a cada uno de nosotros como un regalo, como, no es porque tú hiciste un esfuerzo, no es porque tú hayas hecho nada, es ese regalo que Él nos está entregando, ese favor divino. Entonces, esa doctrina, lo que te quiere decir que nadie puede alcanzar la salvación solo porque cumplió las reglas o porque se portó bien, que la salvación es un regalo de Dios, la salvación se recibe por la fe que usted y yo tengamos, no por lo que yo haga. Porque como les digo, o sea, y estamos viviendo en un tiempo donde lo podemos ver muchas personas hablan tan lindo, obran muy lindo. Y a veces decimos, wow, pero todas las cosas la quieren obrar y la quieren postear en las redes, quieren mostrar que dan esto, que dan aquello, que hacen casa, que ayudan a la gente. Pero vamos a ver, o sea, cómo Dios ve ese corazón, cómo está esa fe de esa persona. Porque a veces lo que están buscando son los likes últimamente, que es lo que más se ve, o están buscando algo más, algo político, algún beneficio. No sé si me entienden, o sea, es que el Señor está buscando esa fe que nosotros podemos tener en Él y creerle a Él. O sea, hay un texto clave que nosotros tenemos en la palabra, es Efesios 2 8 y 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe.
no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué me está diciendo él en ese verso? No me puede resultar difícil entender que si somos salvos por gracia, por medio de la fe, no es la cosa que yo haga, que el otro vaya a ver. Es la cosa que ve mi papá, es la cosa que yo le muestro desde mi corazón a mi padre. Entonces, no es por la ley. Y dice, sí, que ¿por qué la ley? Bueno, porque según la enseñanza del Antiguo Testamento, la ley mostraba lo que estaba bien o lo que estaba mal. Pero no puede, nada, no podemos recibir salvación porque un humano diga que está bien o que está mal. No podemos recibir salvación porque yo esté cumpliendo perfectamente la ley. Porque yo puedo, es como un ejemplo. Si tenemos que tomar un examen, vamos a tomar el examen, pero la nota es 100 pero no todos vamos a sacar un 100. Entonces yo no voy a ser salva. No, ya Jesús tomó ese examen por mí. Ya Él lo hizo. Ya Él lo tomó y ya nosotros somos salvos. O sea, tú y yo pasamos el examen. O sea, las buenas obras son el resultado de la salvación, no la causa. O sea, que yo obre bien es porque yo tengo fe en Dios, conozco a Dios, quiero imitarlo a Él y por eso yo amo y por eso que comparto con mis hermanos, mis compañeros, mis vecinos. Trato de mostrarlo a Él, no por mí, sino mostrarlo a Él, a los demás. Entonces, por eso las buenas obras son el resultado de la salvación, no la causa. O sea, mis obras no son lo que me van a salvar a mí. Entonces, es como yo actúo bien porque he recibido, porque recibí la gracia, ya yo actúo bien. Yo no actúo bien para recibir la gracia. Yo actúo bien porque ya yo la recibí. Entonces, y hay tantos versos en la Biblia que nos hablan y te dicen, y a veces lo hemos escuchado, pero no nos hemos detenido a ver que todo esto pasó allí. Con los apóstoles, o sea, cuando estaban evangelizando, cuando estaban llevando la palabra, cuando ellos estaban ciertamente tratando de mostrarle quién era Jesús, todo lo que él había hecho, todo lo que había hecho por nosotros, cómo tú podías ser salvo viniendo a sus pies. Y entonces comienza esta discusión y no, esto no es así. Y ellos mismos, o sea, comienzan a ver, tienen el discernimiento de ver que no se necesita cumplir la ley de Moisés, porque ya estamos en el Nuevo Testamento, ya vino Jesús, ya me le entregó mi salvación y yo no tengo que por qué decirle a los gentiles si ellos tienen un corazón limpio y lleno de deseo de buscar la palabra, de servirle a Dios, tengo por qué como vetarlo para que ellos no vengan a los pies de Jesús. Entonces, es importante que nosotros entendamos. Romanos 4 también nos habla de esa salvación por gracia y no que es por gracia, que no es por obra. O sea, es que la fe, o sea, la justicia de Dios no funciona mostrando las obras, no funciona, sino más bien es nuestra fe. O sea, esa fe que nosotros podemos entregarle a Él y mostrarle a Él. Porque como decía, o sea, no es lo que yo voy a hacer. Ya yo soy salva. Y como yo soy salva, como yo recibí esa gracia, entonces yo hago. La salvación no se gana, se recibe. O sea, ellos no me pueden decir a mí, mira, si tú no te circuncidas, o por ejemplo, si tú no, si tú, tú tienes que usar faldas, tú no puedes usar pantalones, o tú no puedes ponerte unos aretes, o tú no puedes. Es mi fe, es la fe mía lo que me va a salvar, lo que ya me salvó. Entonces ya como me salvó, yo tengo que mostrarlo, yo tengo que enseñar a mi Dios. Entonces ahí a veces el hombre quiere complicar tanto a las personas que sí creen, que sí tienen fe, entonces se lo complican y hay mucha gente que mejor se le retira de las iglesias, se va, y mira, yo me voy de mi casa, yo voy a leer la palabra, yo voy a orar con Dios y se apartan, porque los hombres nos encanta complicarle la vida al creyente. Pedro les recuerda a ellos todo esto, ¿verdad? Viene y les recuerda todo lo que él hizo en la casa de Cornelio y cómo no hay distinción entre judíos y gentiles para Dios. Para Dios era lo mismo y él decidió señalar, él decidió tomarlos, él decidió, no, de ellos yo voy a tener también un grupo. Y por eso manda a predicar y por eso cuando abre su corazón, Él le envía el Espíritu Santo por igual. O sea, Él le da el mismo trato. Él sostiene que nadie puede, mire, nadie puede llevar el yugo de la ley y que la salvación es por la gracia del Señor Jesús. Es por su gracia. Dios no hizo diferencia.
Y si tú vas, tú comienzas a ver, tú lees, tú puedes buscar, tú puedes comenzar tú misma con lo que el Señor te ha dado, cómo tú te has movido, porque a veces nosotros nos cerramos o nosotros nos limitamos, olvidando de que nosotros, el Señor nos ha dado el mismo trato, que el Señor no ha tratado de la misma forma, nos ha entregado lo mismo a todos. Lo que pasa es que va a depender de tu fe, va a depender de mi fe, cómo Él va a obrar en mi vida. Entonces, Él, después que nos limpia, Él nos entrega el Espíritu Santo, Él te ha moldeado, Él te va cambiando, Él te va haciendo esa hija, ese hijo que Él quiere que nosotros seamos. Y no quiere que carguemos ningún yugo. Pero a nosotras también nos encanta cargar esos yugos. A nosotros también nos encanta a veces seguir hombres. A nosotros nos encanta sobrecargarnos como creyentes. Cuando, como siempre digo, o sea, vamos a la palabra. Yo no me voy a llevar de que alguien predicó. No, no, no. Yo necesito ir a la palabra y ver que verdaderamente lo que él está predicando es lo que dice la palabra. Entonces, si nosotros hacemos eso, nosotros somos salvos y vamos a mostrarlo a Él siempre y en todo lugar. O sea, Él no te va a limitar, Él nunca va a limitar a nadie, porque lo que quiere el Señor es que nosotros continuemos llevando la palabra, continuemos haciendo lo que hicieron los apóstoles. Y la palabra dice, o sea, en este tiempo nosotros deberíamos estar viendo grandes cosas, pero no la vemos porque nos limitamos, no la vemos porque nuestra fe no la alimentamos, porque nuestra fe a veces no crece, o sea, la mantenemos como en un estuchito ahí pequeñito, tratándola de cuidar de no sé qué, ¿verdad? Porque el Señor, una vez tú crees, el Señor comienza a hablarte, comienza a mostrarte. O sea, después que yo soy salva, yo lo que tengo es que dejar que Él fluya a través de mí y no retener nada de lo que Él nos entrega. Porque si Él no hizo diferencia, no la va a hacer ahora. Ya no la hizo, ya nosotros somos ahí, estamos ahí, parados con Él. Y Él nos sostiene y Él nos guía. Ahora nosotros tenemos que obrar por esa fe. Amén. Vamos ahora entonces después que ellos están allí, ¿verdad? Que Pedro le está explicando, ya, ¿verdad? Bueno, bueno, me cansé, te expliqué todo lo que hay, mira lo que hizo Dios y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, pero ellos, ¿verdad? Después se calman y le comienzan a contarle todo lo bueno que hicieron, todos los testimonios, los milagros, las maravillas que hizo el Señor en los gentiles. Y como decía mi hermana Sandra la semana pasada, o sea, qué lindo es cómo tú te enfocas en lo bueno que está haciendo Dios. Ellos llevaron ese problema porque ellos necesitan que siga creciendo los gentiles, que vinieran más gentiles al pueblo a conocer a Jesús. Pero ellos para nada se desenfocaron de lo que ellos estaban haciendo y de lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Entonces, a veces nosotros tenemos que copiar estas partes porque nosotros nos enfocamos más en las cosas malas que nos pasan. Nosotros somos tan fáciles para olvidar todo lo bueno que el Señor ha hecho con nosotros, para olvidar cómo Él nos muestra, cómo Él se va viendo, cómo Él te va mostrando y cómo Él te va usando. Y tú vas viendo las maravillas y sus milagros, pero no importa porque no ha pasado tal cosa, o no importa porque necesito esto, o no importa porque yo no he visto lo que Julia está esperando. Si yo estoy viendo lo que Él me está dando. Entonces, ellos comenzaron a decirle todos los milagros y es tan hermoso ver cómo ellos confirman que Dios siempre estuvo con ellos, que Dios quiere a ese pueblo, que Dios apartó. O sea, ellos contaron, o sea, contan esos milagros como eh, de esas conversaciones, de esas prédicas que ellos tenían con los gentiles, de manera tal que ellos sabían que Dios estaba allí acompañándolo, que Dios estaba mostrándole. Dios le mostraba con señales que Él estaba con ellos y que Él quería a esa gente para Él. Entonces, no es algo que está en la cabeza de ellos, es algo que ellos estaban viendo, que ellos estaban viviendo, que ellos estaban confirmando que Dios estaba obrando, no el humano. Porque cuando ellos estaban predicando, ellos no le dijeron, tú tienes que circuncidarte, tú tienes que llevar la ley. No, ellos no le decían esto. Los que le decían eran los falsos fariseos que iban a predicarles también, sin autorización. Vamos a leer ahora del 13 al 21. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuánto Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito.
Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles. Todos los que he llamado a ser míos, el Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Amén. Me encanta esta parte porque como viene Pedro y le dice, ¿verdad? Ya yo estoy de acuerdo, ¿por qué le tenemos que estar poniendo a los gentiles tantos, ¿verdad? Requisitos si el Señor no lo ha hecho? Entonces, esta parte, el 16 y el 17 son versos que están en Amós y que en Amós, yo lo tengo más adelante por ahí, Amós 9 del 11 al 12 tiene el mismo, o sea, lo mismo que te está diciendo, pero él lo trae allí, ¿verdad? Lo trae aquí en Hechos de los Apóstoles, pero también te lo trae en Amós, diciéndote que, espérate, mira lo que dijo el Señor, o sea, el Señor dijo que yo volveré y que yo voy a restaurar la casa, o sea, y habla de la casa de David, pero es, vamos a ver, si quieres la casa de David, eso es mi familia y la gente, es lo que yo quiero, que vengan a mí. Y yo lo voy a restaurar, yo lo voy a reconstruir. No me importa el que estén arruinado, no me importa que yo lo voy a restaurar. Y ahí él viene y le dice, wow, es que incluidos los gentiles. Una vez es como rectificándote, todos ellos, o sea, yo lo he llamado para ser míos. Y ahí es donde está. O sea, Santiago ahí confirma, o sea, las escrituras lo confirman, que Dios estaba visitando, que Dios estaba con los gentiles, que Dios quería a los gentiles para él. O sea, no es un asunto de que eh, Dios lo decide inquietar. Siempre hablamos de que Dios es el que inquieta, que Dios es el que prepara para que vengamos a sus pies. Entonces Dios lo había hecho. No era la ley judía, no era el hombre. O sea, Dios lo había hecho. O sea, y viene pidiéndole, o sea, vamos a tratar. Y entonces son bien claros cuando Pedro le dice, bueno, pero lo que podemos hacer entonces es que, bueno, vamos, ellos son personas, sí, sí, verdaderamente, o sea, son personas muy fornicarias, le encantan adorar ídolos, vamos a quitarle eso, porque a Dios no le agrada. Entonces, esto es lo que finalmente, entonces Santiago viene a traerlo y Santiago les dice, o sea, como líder de la iglesia de Jerusalén, yo entiendo que nosotros lo que tenemos que hacer es que, bueno, vamos a acatarnos esta palabra, que estemos 9 11 12 como le dije antes, aquel día voy a restaurar, o sea, él va a restaurar y la casa, o sea, va a restaurar la casa de David, dice, prepararé sus muros dañados, detalla todo lo que él va a hacer, incluyendo los gentiles, incluyendo aquellos que nosotros creemos que no pueden ser salvos, incluyendo aquellos que nosotros creemos que no, no, ay Dios, ¿cómo van a ser? Esa persona está mal, esa persona hace esto, hace aquello. Si todos hemos sido salvos con Jesús. O sea, Dios estaba llamando a los gentiles para ese tiempo, para esa era. En ese momento eran los gentiles, pero ahora nosotros tenemos mucha gente que están siendo llamados y nosotros a veces no le ofrecemos la palabra, nosotros a veces no le ofrecemos la salvación, mostrarle a ellos que son salvos, que solamente tienen que venir y arrepentirse y con un corazón humilde, humillado delante de Dios, ellos Dios lo va a aceptar como parte de él, ya lo ha salvado y lo quiere dentro de ellos. Entonces, y simplemente, entonces él trata de decirle, mira, solamente tienen que, vamos a ponerle esto, vamos, como hay que restaurarlo. O sea, Dios dice, Él lo va a restaurar como familia suya para que vengan y estén allí, que tengan a Cristo como su único rey. Entonces, lo primero es, vamos a quitarle esa contaminación de ídolos que ellos tienen, porque sí que eran idólatras, vamos a que ellos tienen que abandonar esa manera de ellos querer adorar a otros, de darle comida a ídolos y comerse esa comida. Eso. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarle esa inmoralidad sexual porque cuán fornicarios que eran. O sea, eran personas que vivían libremente el derroche, que no le importaba. Entonces comenzaron ellos a decirle, perdón, lo que realmente era importante para Dios. Y entonces le dicen, esta aplicación es universal, no solamente para los gentiles. Es una aplicación de que no podemos fornicar. Es un mandamiento, pero es un mandato que Él ha dado a cada uno de los que lo seguimos.
que la inmoralidad sexual él no la permite, él no la tolera, como yo siempre digo. Tampoco le dice, no vayan a comer animales que han sido ahogados, estrangulados ¿por qué? Porque él se remonta en esos compromisos que él hizo. Por ejemplo, a Noé. O sea, que esa es parte de él. O sea, él se remonta al pacto de Dios que él hizo con Noé, que no podían. O sea, había el mandamiento en vigor para la raza humana, no solo para Israel, era para todo el mundo. No podían comer ese tipo de alimentos. Tampoco podían comer la sangre. Porque habían animales, dice la palabra en Génesis 9:4, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre, perdón, que esté vivo. Y ellos hacían todo esto. Entonces ahí están. O sea, las normas que estaban poniendo no eran normas que ellos, ni siquiera ellos se le habían sacado, eran normas que el Señor le había plasmado a sus padres anteriores, le habían dicho, estaban allí en la palabra. Ellos estaban hablando de lo que el Señor había pedido. Y ellos estaban, como ellos lo estaban cumpliendo, bueno, pues mira, no le vamos a pedir que cumplan la ley de Moisés, no le vamos a pedir que se circunciden, pero vamos a pedirle esto, que dejen de adorar los ídolos, que dejen de comer la sangre, que dejen de comer animales que sean ahogados o estrangulados. Vamos a pedirle que dejen la inmoralidad sexual. Tú y yo, ¿qué estamos nosotros haciendo que a Dios no le agrada? Estamos Comencemos a nosotras a evaluarnos. ¿Qué hago yo que a él no le agrada? Porque sabemos, bien sabemos. Y nos queremos a veces hacer de la vista gorda. Porque las normas que él mandó, o sea, son normas para que nosotros podamos vivir en común unión, todos como hermanos. Y que no, en el momento del juicio no tengamos nosotros que enfrentar o quedarnos porque nosotros se nos olvidó que a él no le agrada esto. Entonces, Jacobo confirma esa decisión y cita la profecía de allí la cita, reconociendo la obra de Dios entre las naciones, con los gentiles, cómo Dios le mostró y cómo Dios le hizo. O sea, aconseja que nosotros no podemos poner obstáculo a nadie, obstáculo innecesario para que otras personas vengan y sigan al Padre. El otro día yo veía algo que me llamó mucho la atención, o sea, una persona estaba predicando, pero muy, muy peculiar. Esa persona estaba con un micrófono y llama a una prostituta. Y esta prostituta, además de ser prostituta, ¿verdad? Tenía mucha droga encima. Y él le dice, hola, ¿cómo te llamas? Que no sé y ella le dice, me llamo fulano. Y él le dice, ¿por qué tú haces esto? Y ella le dice, bueno, porque necesito dinero, porque tengo que dar comida, porque no sé cuántas, mil cosas. Ella le dio mil razones. Y él le dice, ¿y no te gustaría tener otra forma de vida? Y ella le dice, sí, pero no puedo, yo no sé nada, no estudié, no. Entonces él le dice, pero mírame, yo era peor que tú. O sea, yo vivía en las calles, yo robaba, yo siempre tenía droga, yo hasta daño le hice a gente, a personas. O sea, yo nunca maté a nadie, pero hice mucho daño. A veces me pasaban semanas, no sabía de mí. Y tú sabes que Dios me rescató. Entonces ella le dice, pero como que era muy fácil para él decirlo. Y dice, no, tú nada más tienes que decidirte. Y cuando tú te decidas, tú verás cómo Dios te va a transformar y va a comenzar a atraerte tantas cosas. Es una sola decisión. Y a veces nosotros no queremos hablarle al otro de cómo y qué lindo es Dios con nosotros. Y él allí, él con ella se quedó, al final, o sea, ella ni habló. Ella se puso a llorar porque todo lo que él le decía, o sea, es que tú me estás, siempre damos una excusa. Y nosotros, no hay obstáculo. Él le dijo, para Dios no hay obstáculo, para Dios no hay. Dios siempre tiene el camino libre para que nosotros vengamos donde Él. Somos nosotros los que vivimos cerrando las puertas y poniendo un obstáculo tras otro para que no se nos abra. Así que vamos a comenzar a entender cómo el Señor quiere que a cada persona no hay un pecado que Él no limpie. No lo hay en la tierra. Y cada persona puede venir a los pies de Él con toda tranquilidad, sin importar lo que haya hecho, sin importar lo que haya cometido, y Dios lo va a perdonar. Y es lo que ellos están allí tratando, de que los judíos entiendan que lo que tienen que quitar es lo que a Dios no le agrada. Pero cuando tú vienes a los pies de Él, Él se encarga. Él se encarga. Uy, las 45. Vamos a leer del 22 a 35, rapidito. ¿O lo dejo aquí? Sí, yo creo que mejor aquí.
Am, Dice la palabra. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado como Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente. Nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes, pues nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia. Ese día, cuando leyeron este mensaje alentador, entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Amén. Así decidieron ellos, entonces de esa manera le enviaron la carta, ya vieron lo que decía la carta, ellos pusieron, ¿verdad? Que ya no se tenían que circuncidar, que eso para ser salvos solamente tenían que pues llevar eh, estas pequeñas reglas, dejar de hacerlo, y todos se lo pusieron por escrito. Ellos se pusieron súper alegres cuando le leyeron la carta. Y qué hermoso es ver cómo Judas y Silas, los encargados de llevar, de ir a llevar la carta, escucharan y vieran cómo ellos estaban. Había un apoyo del Espíritu Santo. Si puede ver como dice ahí en el verso 28, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor. No tenemos que poner una carga mayor a nadie, ni tenemos que ponerla a nosotros mismos. O sea, siempre el Espíritu Santo va a estar allí para responder, siempre el Espíritu Santo va a estar allí para mostrarnos a nosotros. O sea, el Espíritu Santo es nuestro apoyo. Acuérdense que es nuestro consolador, el que siempre está con nosotros. Y, y después que la leen, ¿verdad? Que están súper contentos y felices, ellos, ¿qué más da? O sea, ya conocían a Jesús, conocían la palabra, entonces ellos lo único que querían era servir a Jesús, era entregarse. Y lo único que le iba a costar era dejar esas tradiciones que tenían, que le estaban explicando por qué a Dios no le agradaban. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar, ahí es donde nosotros tenemos que detenernos muchas veces porque se nos olvida, o sea, ver esto, cómo el Espíritu Santo los estaba moldeando, los estaba llevando, explicándole y saber que nosotros somos llamados y elegidos para estar allí. O sea, que vamos a comenzar a pensar nosotros. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy quitando? Si estoy poniendo obstáculos para que otros no vengan a los pies del Señor. O yo misma tengo los obstáculos para no entender que yo soy salva por gracia, no por ley, no por obra, y que porque soy salva es que yo obro. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar para dejarlo hasta aquí.
Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido, Señor. Poder ir y meternos ahí en tu palabra y tú mostrarnos que somos salvos, salvos por tu Hijo, por ese Hijo tuyo que tú mandaste a morir en la cruz. Oh, Señor, haznoslo entender que no es portarnos bien, que no es la obra, que es nuestra fe la que va a mostrarte, que es nuestra fe la que va a hablar. Señor, enséñanos, síguenos enseñando a seguir profundizando en tu palabra, esa palabra que nos sostiene, esa palabra que es nuestro nutriente para nosotros mantenernos fuertes, Señor, en ti. Bendito Dios, mi alma te alaba y te glorifica en esta hora, Señor. Que cada persona que puede escuchar esta palabra pueda detenerse, entender que mis actos son aptos porque ya tú me salvaste y que tú los consideras porque ya tú ves, Señor, ya si tú me has dado salvación, yo, Señor, yo, Padre amado, humildemente delante de ti, Señor, podemos rendirnos y hacer como tú quieras, Señor. No permitas que nosotros seamos obstáculo para nadie, Señor, para que nadie venga a ti, Señor, y mucho menos que nosotros pongamos obstáculos para detenernos de hacer tu obra. Gracias te doy, Señor. Gracias por este tiempo. Perdón. Amén.